Michoacán es mejor. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy José Gerardo Ortiz Arévalo, jefe del Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Microempresa. Saludamos a todas las personas que nos acompañan de manera presencial en esta sala, así como a las personas que nos ven a través de sus pantallas. A nombre del Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Michoacán, licenciado Claudio Méndez Fernández, y de la licenciada Blanca Eugenia Rodríguez Morelos, directora de Desarrollo Empresarial y Economía Social, les doy la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de Academia de Michoacán, Academich. El día de hoy me permito presentar a ustedes a la licenciada Ana Yamil Ochoa Santana, quien es jefa de Vinculación y Formación Social en la Universidad Latina de América. Bienvenida. Gracias. Quien nos comparte en esta sesión el tema Diversidad que impulsa, claves para una empresa inclusiva. Bienvenida, licenciada Ana Yamil Ochoa Santana. Adelante, por favor. Mira. Muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Yamil y vamos a iniciar. Quería iniciar esta presentación con mi presentación en lengua de señas. Cuento un poquito sobre mí, sobre mi formación, para que dé también un poquito más de sustento a esta capacitación que les voy a compartir el día de hoy. Soy licenciada en psicología, como lo mencionaban, soy jefa de vinculación y formación social actualmente en la UNLA, pero dentro de mi formación, pues tengo formación para la cultura de la discapacidad, para promover la cultura de la discapacidad, hablo lengua de señas mexicanas y también el sistema de lectoescritura braille. He estado en distintos cursos y también he dado distintos cursos y talleres en este sentido, y para mí pues es un gusto y un honor que me permitan compartir con ustedes el día de hoy. Como lo comentábamos, pues bueno, mi charla está titulada Diversidad que impulsa, claves para una empresa inclusiva. Vamos a abordar los temas de la cultura de la discapacidad son muy extensos. Es muy importante también que conozcamos el histórico de la discapacidad, porque nos ayuda también a cambiar la visión que tenemos en torno a este tema, pero bueno, voy a ser muy puntual en ciertos aspectos por las cuestiones del tiempo. Es muy importante que tengamos presente tanto en nuestro actuar laboral, pero también en nuestro actuar diario, que la discapacidad no está en las personas, sino en las barreras que ponemos como sociedad y las barreras que tenemos en el entorno. Esta mirada para la discapacidad, pues que un emprendedor innova y un empresario de la discapacidad, hay distintos modelos que se han ido presentando durante todo el transcurso ¿Sería de la emprendedor? historia. Hay modelos funcionalistas que consideran la discapacidad como un castigo. Dios te está castigando por alguna situación y por eso tienes discapacidad. Ya después ¿De contabilidad? ¿Alguien más? Cuestión médica rehabilitadora de, bueno, está bien, la persona tiene discapacidad, pero para que la podamos integrar a la sociedad es importante que primero pues pase por un proceso de rehabilitación. Entonces, hay distintos modelos en el que me voy a enfocar y en el que enfoco mis charlas y capacitaciones, pues es justo en el modelo social de la discapacidad, que como lo menciona la frase, pues no pone a la discapacidad en la persona, sino en la sociedad y las barreras que ponemos como entorno. Y bueno, para iniciar me gustaría que hablemos sobre la importancia de la inclusión laboral. Es importante que conozcamos algunos datos que son un poco desalentadores, pero justo en este sentido pues creo que podemos generar muchas acciones y pueden generar ustedes como empresarios, empresarias, muchas acciones al respecto. Entonces, el INEGI incluyó por primera vez un apartado para la inclusión de las personas con discapacidad. Durante la presentación verán la abreviatura PCD, así se abrevia personas con discapacidad. Entonces, bueno, retomando, se incluyó apenas el año pasado un apartado sobre la inclusión de las personas con discapacidad en los censos económicos. Entonces, en estos censos se arrojó que solo el 1.5% de las empresas en México contratan a una persona con discapacidad. Pongámoslo en perspectiva, en México hay más de 8.8 millones de personas con discapacidad. De esta población, lo vamos a separar a la población que ya está en edad de poder participar en una actividad económica, y de esta población, pues solo el 40.6% de las personas con discapacidad participan en alguna actividad económica.
Las empresas que contratan a personas con discapacidad son empresas grandes y solo los micronegocios, pues es muy baja la tasa de empresas que contratan a una persona con discapacidad. Y bueno, me voy a centrar, antes de continuar, en la palabra personas con discapacidad. Este término también se ha ido modificando a lo largo de los años. Antes se hablaba de personas con capacidades diferentes y a partir de aquí se generaban muchos otros términos. El inválido, el invidente, el sordito, el mudito, el angelito, por ejemplo, a las personas con síndrome de Down, les tenemos en una conceptualización de que son angelitos, son personas muy especiales. También otro término, persona especial. Entonces, bueno, con el transcurso de los años y conforme han avanzado los modelos de la discapacidad, pues se ha ido cambiando la terminología. ¿Por qué no se dice una persona con capacidad diferente o una persona con capacidad especial? Porque todas las personas tenemos capacidades diferentes. Las capacidades que tengo yo son distintas a las personas que nos encontramos en esta sala, en el Zoom o viendo la transmisión desde otro espacio. Cada persona tiene una capacidad, una habilidad distinta. También en foros de personas con discapacidad hacían mucho el debate o ponían en la mesa el tema de, bueno, ¿por qué me dicen que yo tengo una capacidad especial? Yo no vuelo, yo no corro súper rápido. Entonces es importante que vayamos cambiando también la forma en la que nos estamos dirigiendo a las personas, porque eso va a impactar mucho en la manera en la que conceptualizamos la discapacidad y por consecuente, pues los espacios que abrimos para las personas con discapacidad. Entonces, bueno. Continuando con otros datos importantes, en México el 27 de febrero se conmemora el Día Nacional por la Inclusión Laboral. Es muy reciente, relativamente tendrá un poquito más de 10 años que se empezó a conmemorar este día, pero es un acto muy significativo que ya se tenga un día para conmemorar la inclusión laboral. A pesar de esto, pues los avances que hemos tenido en cuestiones de inclusión laboral como sociedad, pues han sido muy pocos. Aunque últimamente o en la actualidad, pues es un tema que va creciendo. Y bueno, como dato a mencionar, los estados con mayor inclusión laboral son Quintana Roo, Baja California Sur y Querétaro. Esperemos que en algún futuro podamos considerar a Michoacán dentro de estos estados que tienen mayor inclusión laboral. Ahora nos vamos a enfocar acerca de cuáles son los beneficios que tendría yo como empresa al empezarme a acercar a una inclusión laboral. Bueno, vamos a diversificar el talento. Si bien es algo que hacemos cuando contratamos a cualquier persona, el hecho de contratar a una persona con discapacidad se darán cuenta que va a diversificar su talento, pero también vamos a cambiar la mirada que tenemos. Vamos a darnos cuenta de muchas habilidades, de muchas capacidades y aptitudes que tienen las personas con discapacidad que yo no consideraba antes y que van a aportar impresionantemente a nuestra empresa. Entonces, un beneficio pues sería justo esta diversificación del talento, pero también mejora el clima laboral. Lo vamos a tratar un poquito más adelante, pero el simple hecho de empezar a contratar a una persona con discapacidad me va a implicar que yo genere muchísimos cambios en otros aspectos. Los cambios en muchas ocasiones pues mueven también algunas otras situaciones, tanto a nivel personal como a nivel logística y en muchos aspectos, pero también pues va a generar más capacitaciones, va a generar que cambiemos justo la visión que tenemos, no solo sobre las personas con discapacidad, sino sobre la sociedad en general. Entonces también es un beneficio muy importante que va a mejorar y nos va a impulsar y a retar a que nuestro clima laboral cada vez sea mejor y mayor. Y bueno, también puede ser un acto de la empresa para refrendar el compromiso y la responsabilidad social que tienen. Es un punto que todas las empresas buscan, tener una responsabilidad social. Y no hablo que esta responsabilidad social se vaya a conseguir únicamente contratando a una persona con discapacidad, pero sí son acciones que van abonando a la responsabilidad social que tenemos como empresa. Entonces, bueno, hasta este punto podemos recapitular que si bien los índices de inclusión laboral son muy bajos en nuestro país, también hay muchos beneficios que podemos tener al
contratar a personas con discapacidad y a empezar a abrir estos espacios. Bueno, antes de entrar a las 5 claves para una empresa inclusiva, me gustaría contar un ejemplo de una empresa que está haciendo acciones, no voy a decir el nombre de la empresa, es una cadena nacional, pero que está teniendo acciones para la inclusión laboral. A esta empresa, bueno, es una empresa reconocida, en una capacitación estábamos muchas empresas ahí reunidas y estaban hablando de cuáles son las acciones que han implementado para contratar a personas con discapacidad. Entonces proyectaron un video. En la sala también se encontraban personas con discapacidad visual y discapacidad motriz. Entonces, bueno, se empieza a proyectar el video, tiene música, tiene voz y tiene subtítulos. En una parte sale una persona sorda a contar su experiencia trabajando en esa empresa. Entonces, bueno, todas estábamos atentas a este video y a las acciones que estaba generando la empresa, y al finalizar el video, una persona ciega levanta la mano y dice: disculpa, ¿de qué trató? Ya no entendí. Entonces, pues este fue un golpe pues para todas las personas ahí presentes, porque hay acciones que se están tomando, pero estamos invisibilizando también a otro grupo de personas. Entonces, la chica que estaba presentando el video comenta: bueno, estábamos diciendo que somos una empresa inclusiva. Las acciones que está teniendo esta cadena, sí, son muy importantes, pero también es importante conocer cuáles son las limitaciones que tenemos en este momento. ¿Qué se pudo haber hecho en ese momento? Bueno, está bien, una disculparme también. Es importante reconocer los errores que tengo en cuestión de inclusión o de accesibilidad y explicar. Ok, el video trataba de esto, era una persona sorda que estaba explicando su experiencia al trabajar con nosotros. Lo pongo como ejemplo porque esta empresa está diversificando su talento, está mejorando el clima laboral, porque, como lo comentaba hace un ratito, pues se tuvieron que generar muchas cuestiones. Quizá antes sus videos no los presentaban, por ejemplo, con subtítulos. O sea, son pequeñas acciones que se han ido modificando o que han hecho a partir de la contratación de personas con discapacidad, y han tenido que capacitar a todo su entorno, y la empresa lo presenta muy orgullosa con mucha razón. Entonces, el clima laboral también presenta una mejora y está teniendo una responsabilidad social. Es muy importante mencionarles que desde que iniciamos cualquier proceso, no importa el proceso en el que nos encontremos, ya sea un proceso personal, ya sea un proceso laboral, un proceso profesional, pues al inicio vamos a tener errores. Todas las personas vamos a tener errores, estamos aprendiendo nuevos pasos, estamos aprendiendo nuevas cuestiones. Entonces, en este sentido, reconozcámoslos, no nos castiguemos, pero sí tomemos acciones al respecto. Entonces, bueno, dicho esto, voy a entrar un poquito ya al tema como tal de las 5 claves para una empresa inclusiva. Bueno, el primero de ellos es resignificar la discapacidad. No podemos tener a una persona con discapacidad dentro de nuestra empresa si yo sigo teniendo este pensamiento de que, ay, pobrecito, déjalo contrato, pues para que haga algo. Ay, es que va a entrar una persona con capacidades diferentes. Es importante que desde antes de que vayamos a abrir una vacante para una persona con discapacidad, tengamos bien trabajado qué es la discapacidad. Entonces, retomamos el modelo social de la discapacidad, que pues es muy extenso, pero podemos reducir o agarrar una parte muy importante, que es la frase que les comentaba al inicio. La discapacidad no se encuentra en la persona, sino en el entorno, sino en las barreras tanto arquitectónicas, tanto estructurales, tanto de pensamiento que ponemos como sociedad. Entonces, bueno, es importante que tengamos este momento para resignificar el concepto de discapacidad. Y también es importante que cuestionemos y rompamos los mitos. Considero yo que una de las principales razones por las cuales no se contratan a muchas personas con discapacidad es porque se tiene esta creencia, esta percepción de que en lugar de aportar algo a mi empresa o de que en lugar de aportar algo a la sociedad, me va a complicar más el trabajo. Va a hacer que se me sumen más
más cuestiones o que tenga una reestructura en mi equipo. Hay muchas cuestiones, muchos mitos al respecto. Entonces, es importante que rompamos estos mitos. ¿Y cómo los vamos a romper? Pues justamente resignificando el concepto de discapacidad. Se los voy a mencionar más adelante en la presentación, pero hay un término que se llama capacitismo, que considero yo que es de los términos que nos están limitando mucho a las personas con discapacidad a acceder ya sea a un empleo, a una atención médica digna, a muchos espacios. Les voy a platicar un poquito más adelante acerca de este término, pero es importante que empecemos a identificar cuáles son las percepciones que tenemos sobre las personas con discapacidad y sobre el término discapacidad como tal. Y bueno, también es muy importante que reconozcamos y conozcamos cuáles son las habilidades de las personas. Les ponía hace ratito el ejemplo, bueno, mejor dicho, les comentaba hace ratito que cada persona tiene una capacidad más potencializada que otra. Yo tengo una capacidad distinta a la que tienen todos ustedes y todos ustedes tienen una capacidad distinta a la que tengo yo. Entonces, en ese sentido es importante que conozcamos las habilidades de cada persona. Y es algo que se busca mucho o que se indaga mucho en las entrevistas. Desde una entrevista estás identificando cuáles son las habilidades que tiene la persona que se está postulando. Entonces es importante que empecemos a reconocer. Bueno, por ejemplo, una persona sorda no te puede ser depende del grado de sordera, pero si hay cuestiones de audio, si hay cuestiones de que tenga que estar atento a una situación sonora, pues claramente va a ser un poco difícil que pueda atender un trabajo que derive en una cuestión sonora. Pero son personas que son muy atentas, su atención al detalle es impresionante, su campo visual también es impresionante. Si mi campo visual, si mi visión periférica llega aquí, la de las personas sordas llega un poquito más alta. Entonces, para algunos puestos, para algunas situaciones, me puede servir mucho tener a una persona que esté atenta a los detalles. Entonces es importante que conozcamos los distintos tipos de discapacidad y también cuáles son las habilidades que se potencian en cada persona con cierto tipo de discapacidad. Y otra cuestión muy importante, centrémonos en la persona, no en la discapacidad. No veamos a la persona como discapacidad. Está separada la persona y la discapacidad. La persona tiene 1001 cosas por ofrecerme, 1001 cosas impresionantes que puedo conocer, al igual que todas las personas, y no es la persona la discapacidad. Es decir, si yo fuera una persona ciega, no soy Yamil, la chica ciega. Soy Yamil, la profesionista, la que puede hacer más cuestiones. Entonces, centrémonos en la persona y lo que nos puede ofrecer la persona. No sé si hasta este momento de quienes están conectadas por Zoom o la transmisión en Facebook, tenga alguna duda. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Bueno, también es importante que nos adentremos, chequemos cómo son nuestros procesos de selección y de reclutamiento. Es importante que nuestra descripción de puesto esté centrado en las habilidades. Es un poquito lo que les mencionaba hace ratito con el ejemplo de una persona sorda. Bueno, si yo tengo un puesto que necesito mucha atención, pues puedo identificar cuáles son las habilidades o qué es lo que me puede ofrecer una persona y a partir de ahí puedo hacer mi descripción de puestos. Es muy importante que reevaluemos también las descripciones de puestos que tenemos previamente ya hechas. Y también es sumamente importante que las entrevistas y las pruebas que apliquemos en este proceso de reclutamiento y selección sean accesibles, ya sea teniendo a un intérprete, a una intérprete de lengua de señas, o lamentablemente todavía no existen pruebas psicométricas que estén adaptadas en braille como tal, pero sí existen ya softwares para las computadoras que usan las personas ciegas. Entonces es importante que encontremos cuáles son las adecuaciones que puedo hacer como empresa para que mis procesos de selección y reclutamiento sean más inclusivos. Aquí me gustaría hacer una pequeña pausa. Considero yo
que la lengua de señas. Por ejemplo, no solo nos puede servir para comunicarnos con personas con discapacidad auditiva, sino pasa mucho y lo sabremos las personas que estamos organizando eventos o que asistimos a eventos. Siempre en algún evento, alguna actividad, pasa alguna situación y le tengo que hablar a la persona que está allá, pero tengo que ser muy discreta porque puede que esté al lado del micrófono o puede que me esté viendo todo el público. Entonces, por ejemplo, si sabemos lengua de señas, me puedo comunicar mediante lengua de señas. Pasó hace poquito en un evento que asistí, justo una situación con el micrófono y una persona le estaba pues intentando comunicar a otra con mímica, que era lo que necesitaba. Lo que necesitaba era que se bajara el micrófono cuando fuera a pasar otra persona a dar su participación. Entonces, bueno, algo distinto habría sido si se tiene este conocimiento de la lengua de señas, pues decir, ahorita cuando termine, lo cambias. Entonces nos puede servir no únicamente para comunicarnos con una persona con discapacidad, sino también para comunicarnos entre todo el equipo de trabajo. Creo que es una estrategia que podemos implementar todas las empresas, todas las asociaciones y que nos puede facilitar mucho el trabajo, mejorar nuestra productividad y también cuidar ciertos detalles. Entonces, bueno, continuando, es muy importante la tercera clave, que es la adaptación razonable y accesibilidad. Es muy importante que tengamos o que hagamos adecuaciones estructurales basadas en el diseño universal. ¿Por qué en el diseño universal? Lo que se busca dentro del diseño universal es que ya una vez que se esté diseñado, no se necesite hacer modificaciones en un futuro para un caso en particular. Es decir, todo lo pienso desde un inicio para que todas las personas puedan hacer uso de ello, para que sea algo intuitivo, para que sea algo durable y que todas las personas lo puedan usar. Y estas adecuaciones estructurales nos puede servir no únicamente para una persona con discapacidad. Pensémoslo en una cuestión justo arquitectónica. No sé, no tengo alguna rampa o hay algunos espacios que están obstaculizando y no puedo transitar libremente. Bueno, pensemos qué pasara si una persona de mi empresa, una persona de mi trabajo se lastima y al siguiente día llega con muletas. Y en mi empresa no hay ninguna rampa, todos son escalones. O aunque no sean escaleras, en algún espacio hay algún desnivel o en algún espacio tiene que estar transitando a distintos niveles. Nos puede servir el diseño universal también para estos casos. Ninguna persona estamos exenta de algún accidente, tampoco de que en un futuro desarrollemos alguna discapacidad. Entonces, este diseño universal nos puede servir para estos casos. Bueno, ya tengo las adecuaciones estructurales necesarias y si el día de mañana llega una persona a mi espacio, usuaria de silla de ruedas, puede transitar. Es accesible para esta persona. Pero también lo es si una persona el día de mañana se lastima, que esperemos que no, pero si una persona el día de mañana se lastima y llega con muletas, o mismo caso llega en silla de ruedas, pueda transitar. Es importante que pensemos que todas estas adecuaciones pues vayan encaminadas al diseño universal, que le pueda servir a todas las personas. También es importante que se hagan adaptación con los aparatos electrónicos. Las personas ciegas tienen descargadas aplicaciones o ya algunos programas en sus computadoras que les permiten leer lo que está corriendo en la pantalla. Entonces puedo incluir en mi empresa pues estos softwares o puedo hacer las adecuaciones necesarias en este sentido. Si bien no cuento con los conocimientos, por ejemplo, para pasarle oficios en braille o para generar alguna cuestión impresa en braille, pues bueno, puedo tomar la otra alternativa. Lo importante aquí es ir generando otras estrategias que nos permitan justo tener esta inclusión. Y en este sentido, también es importante que tengamos flexibilidad en las tareas. Lo relaciono también, me gustaría relacionarlo con lo que les comentaba de la descripción de puestos centrado en habilidades. Si bien nos pueden cubrir ciertas actividades,
es muy probable que haya alguna actividad específica del puesto que no nos vayan a poder cubrir. Entonces, en este sentido, tenemos que ser flexibles, tenemos que jugar con las habilidades, con las capacidades y con lo que me puede aportar. Lo que se da mucho en muchas empresas y en muchas personas con discapacidad que tienen empleo actualmente es que están, por ejemplo, en restaurantes, pero lavando los platos. Llegan a la empresa, piden empleo, ok, sí te contó, pero tú vas a hacer mi lavaplatos. No tienes oportunidad de estar en la cocina preparando algún platillo o de ser mesero, mesera o de estar como hostess. Los trabajos o las oportunidades laborales que se les dan a las personas con discapacidad siguen siendo muy poquitas y puestos no son puestos directivos. Entonces es importante que también hagamos una reflexión en este sentido. Bueno, ok, abro el espacio para una persona con discapacidad, pero ¿hasta dónde le voy a permitir crecer laboralmente? Entonces, bueno, pasemos a la siguiente clave. Es importante, como les comentaba en un inicio, cuando presentamos esta situación de quiero hacer mi empresa inclusiva, previamente necesito haber tenido ya una capacitación con mi equipo de trabajo. Entonces, es importante que esta capacitación sea enfocada desde el modelo social. Últimamente, en los últimos años se ha estado incluyendo un nuevo modelo que es modelo de la diversidad. Todavía está en España, pues, algunas cuestiones de terminología, pero ya se está moviendo a un nuevo modelo, al modelo de la diversidad. Entonces, es importante que nuestra capacitación se centre en un modelo que tenga la perspectiva de lo que les he comentado todo este rato. La discapacidad no está en la persona, está en las barreras que tenemos. Entonces es importante que capacitemos a nuestro equipo de trabajo y que fomentemos una cultura de inclusión entre todas y todos los integrantes del equipo. Asimismo, es importante generar protocolos para evitar el capacitismo. Hace ratito les comentaba justo que es una terminología que a mi parecer pues limita mucho el acceso a cualquier servicio para las personas con discapacidad. Si lo podemos resumir, el capacitismo es la forma de pensamiento o esta idea estructural en el pensamiento que tenemos como sociedad de pensar que una persona con discapacidad no es alguien que pueda aportar al progreso de la sociedad. Es decir, esta persona tiene discapacidad. Yo me asombro porque la veo generando o haciendo alguna acción que genera algún aporte a la sociedad. Digo, wow, ¿cómo puede hacer eso esta persona? Lo pongo en un ejemplo. Pasa mucho, o hace algún tiempo había una persona en el centro pintando con los pies, una persona sin extremidades superiores que hacía cuadros pintando con los pies. Y todas las personas nos sorprendíamos y decíamos, wow, es que esta persona está pintando con los pies y qué padre, y es un guerrero. Y bueno, se generaba toda una cuestión. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento, como esta persona tiene una discapacidad motriz, como esta persona no tiene las extremidades superiores, no puede dibujar, no puede pintar. ¿Cómo lo está haciendo con los pies? ¡Wow! Hay que admirarle. No, lo único que está haciendo es potencializar sus habilidades. Así como yo estoy potencializando mis habilidades, así como la otra persona que tengo al lado está potencializando sus habilidades, es lo que hacen todas las personas con o sin discapacidad. No caigamos en este capacitismo. Claro que hay personas muy influyentes, hay personas muy destacadas en el ámbito laboral, en el ámbito deportivo. No sé si conozcan a una chica con discapacidad, no recuerdo su apellido, pero es Adriana, es conferencista, ella no tiene tampoco las extremidades superiores y hace todo con sus pies. Ella ha sido una persona muy influyente, pero es importante que no veamos esta parte de cómo tiene discapacidad, no puede aportar. Hay acciones que no puede hacer. No sé si hay alguna duda en el chat respecto a este tema, puede ser un poco confuso. Si lo resumimos, el capacitismo es la idea que tenemos de que una persona con discapacidad no puede aportar al progreso de la sociedad porque tiene discapacidad.
Entonces no le abro espacios para que se pueda preparar profesionalmente, para que se pueda preparar personalmente, porque no puede aportar a la sociedad. Entonces es importante que generemos protocolos que nos ayuden a detectar en qué momento estamos cayendo en este capacitismo. Y por último, es importante que generemos como empresa políticas de inclusión. Generemos manuales que nos permitan saber cómo voy a atender a una persona con discapacidad, y no hablo únicamente como colaborador o colaboradora. Si llega a mi empresa una persona con discapacidad, ¿cómo le voy a atender? Y reglamentos en todos los espacios de trabajo, en todas las empresas, en todos los lugares tenemos reglamentos. Es importante que generemos modificaciones a estos reglamentos para que contemplen a las personas con discapacidad. Asimismo, es importante que generemos capacitaciones para las personas con discapacidad. Si bien ya está la persona en el puesto, ok, ya conozco un poco de él, ya conozco un poco de ella, ya sé cuáles habilidades, capacidades y aptitudes tiene. Bueno, ¿qué voy a hacer como empresa para potencializarlas más o ayudarle a crear otras? Entonces, buscar qué tipo de capacitaciones puedo ofrecer para que y no solo la persona con discapacidad, sino todas las personas que integran a la empresa, pues puedan tener este crecimiento personal y profesional. Y asimismo, brindar oportunidades de crecimiento profesional para las personas con discapacidad, que es un poquito lo que les comentaba hace un momento de, ok, abro un espacio, pero estás como lavaplatos. Bueno, ¿cuál es el plan que tengo yo para el crecimiento profesional de esta persona dentro de mi empresa? Entonces, hasta este momento, pues tenemos, recapitulando, que es importante que resignifiquemos la discapacidad, que modifiquemos nuestros procesos de reclutamiento y selección para que sean accesibles, que tengamos las adaptaciones y adecuaciones tanto estructurales como, estructurales, arquitectónicas y de pensamiento dentro de mi empresa para que sea una empresa accesible e inclusiva, que tengamos una capacitación previa con el equipo de trabajo y que podamos brindar políticas para la inclusión de las personas con discapacidad dentro de nuestra empresa. Y bueno, me gustaría que cada quien ahí donde está, si tienen en qué anotar o lo quieren hacer únicamente en su pensamiento, que piensen y reflexionen sobre las próximas preguntas que tienen que ver sobre la inclusión laboral en mi empresa. ¿Mis procesos de selección son accesibles? Es importante que hagamos conciencia o que repasemos cuáles son los procesos de selección y reclutamiento que hay en mi empresa y de qué manera los podría modificar o qué adecuaciones podría realizar para que sean más accesibles. En caso de que no hayas contratado a una persona con discapacidad, ¿cuáles son las razones por las cuales no la has contratado aún? Y por último, sé cómo dirigirme y tratar a una persona con discapacidad. Cada tipo de discapacidad tiene sus particularidades y es importante que conozcamos de qué manera puedo comunicarme y debo de tratar a una persona con discapacidad. Se da mucho, por ejemplo, si veo a una persona ciega en la calle que está esperando en una esquina para cruzar, lo más fácil es, y que pasa mucho, llego, la agarro de la mano y me voy. Yo ya distancié a esa persona. Las personas ciegas tienen muy contados sus pasos, su sentido de ubicación es impresionante, pero cuando ellos lo controlan, yo ya expuse a esta persona a que se accidente. Yo no sé si estaba esperando ahí a alguien o si estaba escuchando el sonido de los coches al pasar. Aparte de que la toqué sin su consentimiento, ya tuve una agresión física al jalarla. Son muchas cuestiones que tenemos que tener presentes al momento de tratar a una persona con discapacidad. No asumamos jamás que la persona con discapacidad va a necesitar siempre nuestra ayuda. Estamos cayendo en el capacitismo ahí. Que yo veo una persona ciega esperando ahí, claro, necesita ayuda para cruzar. Pero eso lo hago desde mi pensamiento de que no puede hacerlo sola. Jamás asumamos que una persona con discapacidad va a necesitar nuestra ayuda. Lo importante siempre, siempre, siempre es preguntarle si necesita nuestra ayuda y respetar su respuesta. Porque muchas veces pasa también que nos dicen que no y nos molestamos.
es que qué grosero, es que qué grosera porque no quiere que le ayude. Muchas personas con discapacidad son muy independientes y tenemos que respetar. Es como si yo llego, estoy esperando a cruzar la calle para llegar aquí al espacio y alguien me agarra, me jala. Oye, ¿qué pasa? Entonces, es muy importante que aprendamos a cómo dirigirnos a una persona con discapacidad y esto lo tendríamos que implementar desde el resignificado que tenemos de la discapacidad, pero también desde las capacitaciones que estemos dando a nuestro equipo de trabajo. Y bueno, ya para ir cerrando esta parte, esta capacitación, me gustaría ponerles un video, es de una empresa española que contrata a una persona con discapacidad. Era un día normal, en una oficina normal, con sus empleados normales y corrientes. Uno de ellos era Pepi, una gran profesional de la administración. Pero si para algo estaba especialmente capacitada, era para administrar los motes de sus compañeros. Con su implacable bajada de gafas y su inseparable matasellos, los clasificaba uno a uno. La siempre tarde, la ladro, la patatas o el musiquitas, entre muchos otros motes que fue registrando. Y claro, su jefe no iba a ser menos. César, el señor Corbatas, ultimaba los detalles para incorporar ese mismo día un nuevo empleado. Un nuevo compañero con discapacidad. Llegados a este punto, mucha gente podría pensar, estas cosas las hacen porque desgravan, se ahorran pasta, ¿qué te crees? Por el contrario, habrá quien tenga un punto de vista más optimista y visualice un ambiente idílico de trabajo, que nos hará mejores personas. Pero tópicos aparte, lo importante es que había dado una oportunidad a una persona. En cuanto estuvo el contrato sobre la mesa de Pepi, una sola palabra le impidió ver con la misma claridad de antes. ¿Sería ella quien fuese juzgada por sus compañeros si le ponía un mote a una persona con discapacidad? Eso estaría mal visto. De todos modos, ella era muy considerada con sus compañeros, y esa noticia debía compartirse. Y claro, también llegó a oídos de Ignacio. A don Perfecto le obsesionaba la disposición milimétrica de las cosas. Todo debía estar bajo control siguiendo un orden establecido. Todo debía ser perfecto. Pero Pepi no había mencionado qué discapacidad tenía el nuevo compañero. E Ignacio empezó a imaginar posibilidades. ¿Y si se sentaba junto a él una persona en silla de ruedas? Tan poco espacio chocaría con todos, desordenándolo. ¿Y si era una persona que no podía ver? ¿Cómo podría apreciar la perfección de su escritorio? Las cifras descuadrarían. ¡Vaya sangría decimal! ¿Y si fuera una persona sorda que hiciera ruiditos con la silla? No sería consciente de semejante alboroto. Todo aquello dejó preocupado a Ignacio, pero él no era el único. La noticia también dejó intranquila a Charo, conocida por su gran rigor aplicando la ley del mínimo esfuerzo. La reina del escaqueo pensó que aquella nueva incorporación les iba a dar más curro que otra cosa. No dejaría de lloverle la faena y, claro, aquello iba a afectar a sus adquiridos privilegios y a su puntualidad británica a la hora de salir del trabajo. La preocupación empezó a contagiarse por toda la oficina. Y el desconocimiento hizo que el miedo se apoderase de todos ellos. Pero poner cara a los miedos es la mejor manera de vencerlos. Laura, la empleada más esperada, podía trabajar perfectamente gracias a que la empresa había adaptado para ella su puesto de trabajo. Y estas modificaciones también permitían a Ignacio trabajar con tranquilidad. Mantener un espacio libre de colisiones era muy sencillo. Lo que no son sencillos son los inicios, pero con el tiempo los compañeros la fueron aceptando y disipando sus miedos. Era una trabajadora más haciendo su labor. Oh, vaya, parece que al final Ignacio también había cambiado porque ¿quién es perfecto en todo? Oh, claro, don Perfecto, cómo no. Y sí, ¿para qué engañarnos? Al principio Charo tuvo que arrimar el hombro y trabajar un poco más de lo que estaba acostumbrada, pero poco a poco todo volvió a su cauce
y pudo retomar su puntualidad británica. La valentía de su jefe al contratar un trabajador con discapacidad no les volvería necesariamente mejores personas, pero esta decisión sí hizo mejor la vida de una persona. Y esta solo es la historia de Laura. En muchas otras empresas ya se dio una oportunidad, en otras se está empezando a dar, pero aún quedan muchos tipos de trabajo a los que acceder. ¿Y qué fue de Pepi? Al final parece que encontró un mote para Laura. Orgullosos, podemos decir que con el nombramiento de la despistada, en aquella jornada normal, de una oficina normal, con su gente normal, se había normalizado la discapacidad. Aunque esto es una ficción, hay una realidad detrás. Que no te paralice el miedo. Cambia tu punto de vista. Muévete y danos una oportunidad. Bueno, creo que este video tiene muchas cosas que podamos rescatar. Si bien hubo que hacer muchísimas modificaciones, muchísimas adecuaciones, había esta cuestión de los mitos que les comentaba al inicio, bueno, pero es que sí se me carga más el trabajo, pero es que va a chocar con todo. Hay muchas cuestiones que se mueven cuando empieza la inclusión de las personas con discapacidad. Pero también hay muchas cuestiones que se mueven para las personas con discapacidad. Les damos la oportunidad de crecer profesionalmente, de crecer laboralmente. Recordemos que también tienen familias, que también tienen gastos. Es importante que tengan una fuente de ingresos. Entonces, me gustaría cerrar con esta frase. Está bien que las empresas sean inclusivas, pero si las personas no lo son, no sirve de nada. Es muy importante que tengamos esta resignificación de la discapacidad previa. No importa si vamos a contratar a una persona con discapacidad o no en este momento, les invito a que todas y todos empecemos con esta construcción de una cultura de la inclusión y cambiemos para, en el momento en el que llegue una persona con discapacidad a nuestras vidas, no importa en el ámbito en el que esté, pues estemos preparadas para una inclusión y justo como la mencioné en el video, normalicemos la discapacidad. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos a la licenciada Ana Yamil Ochoa Santana su valiosa participación en esta emisión de Academia de Michoacán y hago entrega del reconocimiento de parte de nuestra directora, la licenciada Blanca Eugenia Rodríguez Morelos. El documento dice lo siguiente: el Gobierno del Estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, otorga el presente reconocimiento a Ana Yamil Ochoa Santana por su valiosa intervención como ponente en la Academia de Michoacán, Academic, en la capacitación titulada Diversidad que impulsa, claves para una empresa inclusiva, realizada el día de hoy, 29 de mayo de 2025, y signado por la licenciada Blanca Eugenia Rodríguez Morelos. Gracias. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos al público su presencia física y virtual en esta emisión. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Michoacán es mejor.